esta mañana lo que decidimos hacer es presentar de alguna forma, perdón, primero un resumen, pero que está dividido fundamentalmente entre empresas formales e informales y lo que es el tema de las empresas micro y pequeñas y medianas y grandes, para que veamos esas dos realidades que tiene la economía nicaragüense. Por el otro lado, creo que un elemento aquí significativo, y de nuevo, cómo vamos a leer esta encuesta va a depender en el tiempo de cómo se van dando los procesos. Pero aquí se ve que hay un tercio de las empresas que tienen 5 años o menos. Eso significa que en los últimos años se ha estado apostando por la creación de empresas en el país. Y podemos verlo desde el otro ángulo. Podemos ver que hay un 43% de las empresas que tienen 15 años y hay un 26% de las empresas que están entre 6 y 15 años. ¿Qué significa eso? Significa que esas empresas, en la foto general, 2/3 partes se han mantenido sostenibles. Nosotros sabemos que uno de los problemas que tenemos en el mundo empresarial es la gran cantidad de empresas que fallecen en el proceso de inicio, prácticamente de que son constituidas. Aquí, dentro de esta situación que nos encontramos, de estas 2.539 empresas, pues fue muy importante darnos cuenta de que hay una madurez de 6 años para arriba en 2/3 partes. Ahora, si queremos ver, y de nuevo, a la situación esta de lo que son las micros y pequeñas y las medianas y grandes, nos encontramos que lo que queda claro, y lo podemos ver así muy rápidamente con lo que presentó Juan Sebastián, es que las medianas y grandes están vinculadas a la contabilidad, a tener una contabilidad, están vinculadas a los mercados, están vinculadas al acceso a financiamiento, están su personal y su administración vinculadas a la educación, y eso te permite, obviamente, vincularte a la tecnología. Y esto te permite, por lo tanto, tener diferentes oportunidades que las que tienen las empresas micro y pequeñas que no están dentro de esa realidad. Y no solo eso, sino que también hasta en el mismo tema de género vemos que entre más grandes son, menos mujeres hay dentro de esa realidad. Entonces son aquí una serie de temas que se abre, y por eso hemos hablado de que hay una inmensidad de información que se va a ir trabajando. En el caso nuestro, esto es apenas un primer proceso. De aquí en adelante, dentro de los diferentes ámbitos que nosotros tenemos con el gobierno, vamos a estar sentados utilizando esta información, llevando esta información, planteando esta realidad. Y creo que en esto cabe también aclarar de que esta encuesta ya le fue presentada al equipo de gobierno, al gabinete de gobierno, que lo hicimos la semana pasada, queriendo que el gobierno tuviera esto de primero para que empecemos a trabajar sobre estos temas, y es parte de que hoy se lo estamos presentando a ustedes, pero ya existe esa situación pues de previo hecha. También yo quisiera retroceder estas 2 láminas porque, de nuevo, cómo vendemos, cómo queremos vender, cómo podemos interpretar, cómo podemos leer. Hay diferentes formas de leer y aquí cada quien puede leer las cosas. Si ustedes ven esta lámina, efectivamente las micros y las pequeñas tienen una realidad diferente de las medianas y las grandes. Las medianas y las grandes han tenido una evolución de ventas muy superiores, mucho más positiva que las micros y las pequeñas. Sin embargo, si vemos a la lámina, nos damos cuenta de que en ese 50% que sí fue afectada sus ventas, porque el 50% te dice que no, el doble es positivo sobre lo negativo. Entonces estamos viendo que aún en la realidad de las micros y de las pequeñas, hay una situación positiva que se ha venido reflejando, y que por eso cuando vemos a la siguiente lámina, las expectativas crecen sobre la realidad de los 2 últimos años. Y esto es importante porque en las empresas, si algo hemos querido hacer en COSEP, es ser constructivo, es ser positivo, es ser optimista, y al final estamos claros que uno no vive de los deseos, sino del mundo real, pero en la medida en que vas creando este tipo de expectativas, esto se va reflejando en el mercado. Dicho esto,
Nosotros en COSEP hemos trabajado alrededor de 5 ejes en lo que fue la Agenda 2012-2016. Esos 5 ejes siguen siendo una realidad. En esos 5 ejes hablábamos de gobernabilidad, hablábamos de formalidad, hablábamos de infraestructura, hablábamos de financiamiento y hablábamos de educación y tecnología. Sumado a lo que la OIT ha puesto desde el año 2007, los factores que tenemos que ver en las empresas que se empujen, hemos de ahí, entre los ejes nuestros, lo que la OIT ha venido impulsando, el esfuerzo que hemos venido trabajando con la OIT, decidimos establecer aquí en la presentación algunos elementos que son los que voy a presentar, que están vinculados a 7, digamos, áreas que no son las que están en la encuesta que ustedes tienen. Hay una mayor cantidad de temas, hay una mayor riqueza. Sin embargo, aquí quisimos dejar esto de nuevo, teniendo el cuidado de cómo se vaya a interpretar esto. Aquí no estamos hablando de una encuesta que se va a plantear cuáles son, y no quisimos en esta presentación ahondar mucho en los factores de éxito, porque al final eso es lo que nos ha permitido ver los resultados que ha tenido la economía nicaragüense cuando ya llevamos 6 años de crecimiento por encima del 4%. Solo quisimos dejar una lámina, que es esta primera, que está relacionada a que dónde están los diferentes caracteres o las diferentes características que unen a las empresas que han tenido éxito, y pasan porque encontramos que hay educación en la administración, en los dueños, que hay educación en sus trabajadores. Esa educación se ha traducido en darnos cuenta de que en el mercado que estamos hoy hay una necesidad de tener que ajustar la organización y la capacidad de gestión, y eso pasa por, de nuevo, buscar más capacitación de los trabajadores y de accesar a otras tecnologías. Y lo que es una realidad fundamental hoy en un país que todavía sigue fundamentalmente primario en cuanto a su economía. Nosotros también sabemos que las empresas que están vinculadas al mercado tienen hoy una situación de éxito con relación a las empresas que se mantienen en un mercado informal, en un mercado donde no hay encadenamiento, donde no vamos a lograr hacer que crezcan entonces en tamaño, y que no van a traducirse tampoco en esa generación de empleo que se busca. De nuevo, basado en lo que les platicaba, en el tema del marco lógico de la OIT y de los pilares de nuestra agenda COSEP, nosotros aquí presentamos, en relación a las condiciones del entorno de negocio, 7 temas. El primero es el tema de los derechos de propiedad. En este tema, lo que se percibe, y de nuevo, aquí estamos hablando de un tema, algunos son de percepción, otros son más claramente identificados por parte de las empresas. Lo que vemos ahí es que hay un problema de burocracia en la permisología. Esto es una situación que se ha venido presentando a lo largo del tiempo y que hemos buscado las respuestas para ese tipo de situaciones. De alguna manera, en esta lámina quisimos dividir el tema de formales e informales, porque en la informalidad no hay la misma necesidad de permisología que tenemos las empresas formales. Entonces nos encontramos que para las empresas formales es más importante el tema de la lentitud en los trámites del registro público. Aquí ustedes pueden ver, y quiero hacer alusión a esto. Fíjense en las gráficas, porque va a haber diferencias en la magnitud de los problemas. Cuando nosotros vemos en esta gráfica, nos encontramos que en el caso de la lentitud de los trámites en el registro llega hasta 60% la magnitud del problema. Eso va a variar de acuerdo al tipo de problemas que vamos a ir presentando. Entonces, vemos aquí de manera clara que hay una lentitud en los procesos, y esto de nuevo está vinculado. Entre más lentos los procesos, más las empresas buscan
esa necesidad de agilidad, y ahí es donde se derivan los temas de ir a tener que pagar por afuera, donde se derivan las situaciones que nosotros vemos que existen a nivel de corrupción en alguno de estos procesos para que esto pueda caminar más rápidamente. Aquí debo de señalar, sin embargo, que ahí, cuando hicimos esta encuesta, fue en los primeros 6 meses del año 2015. Ya posterior a esos 6 meses, hoy nos encontramos que este segundo problema, que dice altos costos de tramitación en registro, ya lo trabajamos. En este sentido, sí, ya hay una respuesta que se logró con el gobierno, ya con el comandante Arce se trabajó finalmente un cambio en los aranceles que va a provocar que esta situación de tramitación de costos, de altos costos, se reduzca ya a partir del año 2016, y esto no solo para el sector productivo, sino para otros sectores. Entonces aquí hemos ido avanzando porque, como les digo, estos no son temas que hemos estado esperando a que nos den los resultados para poder ir buscando la solución a lo que enfrentamos las empresas. Muchas de estas cosas que vamos a presentar no son nuevas, sino que simplemente no es lo mismo que lo diga COSEP y que se quiera vender, que lo estamos diciendo desde COSEP y que nos quieran vincular a que somos las empresas grandes, a que estemos presentando una encuesta de 2.540 empresas del país, donde la mitad son informales, la gran mayoría son micro y son pequeñas, y que por lo tanto ya no es un tema de que COSEP está simplemente refiriéndose a un segmento, sino que aquí estamos abarcando todos los segmentos. En el tema de los derechos de propiedad, igual, estas irregularidades, y otra vez escogimos porque en la encuesta que ustedes tienen, la gran mayoría de las preguntas, ustedes van a poder verlas no solo por el tamaño de las empresas. Aquí no solo estamos hablando de micros, pequeñas, medianas y grandes, sino que ustedes van a poder ver en la encuesta estas mismas preguntas de acuerdo al tipo de sector. Cómo cada una de estas preguntas te afecta si perteneces al sector primario, al sector secundario, al sector terciario. Y lo otro que te da una encuesta es que también la misma pregunta te da la foto de cómo afecta por región. Si te afecta igual en Managua o te afecta de manera similar en Managua que en Matagalpa o en la costa Caribe. También está la fotografía de cómo cada uno de estos problemas es diferente de acuerdo a la región que estamos hablando. Y ahí es donde está la riqueza. Esto te permite al gobierno, por ejemplo, le permite, y a los partidos políticos, identificar cuáles son esas alcaldías que atienden mejor a las empresas, donde los trámites son más rápidos y donde tenemos alcaldías con más problemas, y eso es mucho de lo que se tiene que trabajar a futuro sobre lo que esta encuesta te da. Pero aquí, de nuevo, enfocados en el tamaño, que es donde queremos hacer énfasis esta mañana, nos encontramos de nuevo en la realidad de que en las empresas medianas y grandes es donde tenemos más problemas en cuanto a lo que es la lentitud de trámites, los altos costos, los requerimientos excesivos en el registro, el tema de la situación de la Procuraduría con sus trámites burocráticos. Se percibe en la Procuraduría un trámite burocrático, y esto es un tema que entre más grande la empresa, de nuevo, tenemos que en la Procuraduría el 56% y el 54% de las empresas grandes y medianas se sienten afectadas por esa lentitud de la Procuraduría. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es el atraso para una inversión. Eso lo que significa es el atraso para que generemos un empleo. Y la Procuraduría, como la Intendencia, tienen que entender que si queremos realmente seguir apostando a la inversión, tiene que haber un cambio en la mentalidad y en la atención a las empresas, y especialmente a las empresas que están ya presentando proyectos que buscan cómo generar inversión. Y en ese aspecto es parte de lo que esperamos que efectivamente se vaya dando esa respuesta, y creemos que así va a ser por parte del gobierno.